Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 27 de septiembre. Es el domingo 26 del tiempo ordinario. Es domingo, por tanto, día del Señor, día de la resurrección, día de la alabanza, día de la Eucaristía, día de la familia. Son muchos motivos para celebrar, pero uno solo es la Pascua, el paso del Señor, que pasa por la celebración de la Eucaristía, que pasa por la familia, que pasa por lo que vivimos, por lo que podemos celebrar en este domingo. La naturaleza, el encuentro, los amigos, los parientes lejanos, los enfermos, todo entra dentro de este día, que debe ser un día donde pongamos al Señor en el centro. No dejemos la Eucaristía para el final del día. La mayoría de las experiencias dicen que cuando así lo hacemos, al final queda sin hacer. Por tanto, vayamos a misa, si puede ser a una hora central, si no, pues a primera hora del día, y así ya celebramos con la comunidad, celebramos con los hermanos, escuchamos la palabra de Dios y lo que es más importante, recibimos al Señor en la Eucaristía. Es verdad que durante el confinamiento y durante todas estas etapas, pues se nos decía que podíamos seguir la misa a través de la conexión online, ¿no? Pero ahora que podemos hacerlo presencialmente, recibir al Señor no tiene parangón. Es lo más importante y es la valoración mayor que debemos dar a la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana. También diré en este inicio que hoy la Iglesia hace memoria el 27 de septiembre de San Vicente de Paúl, presbítero, fundador de la Congregación de la Misión, los Padres Lazaristas o Paules, las Hijas de la Caridad y otras congregaciones. Luego hablaremos un poquito de él y de su figura. Primero vamos al Evangelio de hoy, que es Mateo 21, del 28 al 32. En la parábola de aquellos que van a la viña, que son dos hijos del dueño, el dueño es el Señor, y un hijo que responde que sí, pero luego no va, y otro que responde que no, pero que al final termina yendo. Jesús está hablando con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Como tantas veces, Jesús pone delante dos actitudes. Hoy son fáciles de detectar. Por un lado, la actitud del que quiere quedar bien y dice sí para quedar bien, pero después no está dispuesto a llevar a cabo lo que ha prometido. Es incoherente, o hipócrita, o falso. Por otro lado, la del que dice al principio, no quiero, pero después sí hará caso, porque reflexiona, porque cambia, porque se convierte, y termina con una pregunta a los oyentes para que ellos mismos den la respuesta. También nos pasa a nosotros en el camino de la vida. Muchas veces tardamos en responder al Señor. Sin embargo, qué bueno es que podamos decirle que sí, sí, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para anunciar tu reino, para llevar tu buena nueva. Lo importante es actuar correctamente, aunque la decisión personal tarde. Las palabras y las promesas que hacemos a Dios y a los demás cuentan en la medida en que éstas vayan también respaldadas por nuestras obras y comportamientos. ¿Con cuál de los dos hijos nos identificamos? La parábola nos hace reflexionar sobre la paciencia salvadora de Dios. En la parábola se dice que el segundo hijo, aquel que dijo no, pero después se arrepintió y fue, después, y el después implica tiempo. La parábola no nos dice cuánto tardó en llegar a ese después, ni tampoco los motivos que indujeron al hijo a cambiar de opinión. Si fue a la viña, porque sentía la obligación filial de obedecer, aunque a regañadientes,
o si fue gustoso porque acabó convencido de que la petición del Padre bondadoso era la justa. Pero si nos dice que el Padre supo esperar y que aprobó, aunque hubiera sido tardía, la conducta final. Dios tiene paciencia, siempre da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, muchas da, para que nuestro no inicial se convierta en un sí. Él no se da por vencido, ni por un no seco y dado como respuesta pronta a su respuesta, pero tampoco por el fracaso de un sí, como el que pronunció el primer hijo de la parábola, que parece prometedor y sin embargo se repliega rápidamente y se convierte en un no que paraliza. Para Dios, el corazón humano nunca está definitivamente encasillado en el no a su llamada. Por eso pacientemente, pedagógicamente, espera, aguarda, a ver si el hijo cambia, como en aquella otra parábola, la entrecavaré, le echaré estiércol, la abonaré, y el año que viene ya veremos. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Señor, hoy me pides que dé una respuesta a tu invitación, pero también necesito de arrepentimiento y conversión. Ayúdame a tomar el camino de la justicia y del amor y que sea fiel a la decisión de seguirte y de anunciarte. Por tanto, la palabra de hoy nos invita a clarificar nuestra conducta y a hacerla más auténtica y creíble, ¿no? Este domingo es una llamada a la autenticidad de vida. Suele existir la tendencia de dividir el mundo en buenos y malos, justos y pecadores, cuando la realidad es mucho más compleja y cada persona es ella y sus propias circunstancias, como dijo el filósofo Ortega y Gasset. Reflexionando sobre la parábola de hoy, existe el peligro de apuntarse demasiado deprisa, enseguida, a los que hacen y menospreciando a los que solo dicen. Pero nadie puede gloriarse de sus aciertos despreciando a los demás. Y por eso es muy significativo que Jesús acabe la parábola con las palabras: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. El mundo real es un mundo de personas que a veces dicen y no hacen, y de otras que hacen, pero no siempre son coherentes con su acción. No existen seres humanos perfectos, solo perfecto es solo Dios, en los que no haya incoherencias y contradicciones, y por eso entonces lo más importante es tener capacidad de saber rectificar. Nadie debe sentirse tan seguro que dice yo soy perfecto, yo nunca fallo, yo siempre doy la mejor respuesta. Eso es orgullo, prepotencia, soberbia. La fe no es un conocer teórico, sino una entrega confiada y obediente a Dios, una entrega personal. Lo que dignifica a las personas son sus actitudes y su permanente renovación. Pues pidámosle hoy al Señor que seamos coherentes, que seamos fieles y que demos la respuesta que Dios está esperando de nosotros, ¿no? Una respuesta comprometida, una respuesta que no se queda simplemente en la palabrería, ¿no? ¿Qué significa en mi vida cumplir la voluntad de mi Padre? ¿Desde qué criterios valoro yo a las personas? ¿Miro a la gente con los ojos de Dios o según los modelos de esta sociedad nuestra? ¿Entrarán antes que vosotros en el reino de Dios? ¿Qué mensaje de esperanza encuentro en el pasaje del Evangelio que hoy nos han proclamado? ¿Quiénes tendrían hoy preferencia para entrar en el reino de Dios? El Señor nos invita a seguir el camino de la salvación, a convertirnos, a ser coherentes y a testimoniar ante el mundo con nuestra vida, que merece la pena creer en su promesa.
Y por ello le damos gracias y juntos le pedimos que nos dé fuerza para trabajar en su viña, siguiendo el ejemplo de su Hijo, de Jesús, que aunque en un primer momento dice, aparta de mí este cáliz, ¿no? Después dice, pero si lo he de beber, Padre, que se haga tu voluntad, ¿eh? Que se haga tu voluntad siempre. Decía que hoy celebra la Iglesia la memoria de San Vicente de Paúl, presbítero. Era gascón, de familia campesina. Ordenado sacerdote a los 19 años, pasó a París en busca de un beneficio después de haber estado cautivo de los mahometanos durante 2 años. Capellán de la reina Margarita de Valois, obtuvo los réditos de una abadía y cargos parroquiales. Se convirtió en preceptor de la familia de Felipe Manuel de Gondí, general de galeras, y desplegó un gran apostolado entre los condenados a remar. Para su vida fueron definitivos los contactos con personajes como Berruyer y San Francisco de Sales, quien le nombró superior de las religiosas de la Visitación. Su influencia llegó hasta la corte, donde ejercía el poder el cardenal Richelieu y la regente Ana de Austria. Una vez muerto Luis XIII, asistido por Vicente, la regente nombró a nuestro santo miembro del Consejo de Conciencia, en el que actuó como ministro de Caridad, hasta que se retiró debido a la oposición que encontró en Mazarino. La obra sacerdotal de Vicente es tan rica que hemos de limitarnos a recordar solamente sus 4 principales instituciones. En primer lugar, las cofradías de las Señoras de la Caridad, Dames de la Charité. En segundo lugar, su paralelo masculino, los servidores de los pobres, las conferencias de San Vicente de Paúl. Tercero, la congregación de la misión, los religiosos lazaristas o paules, dedicados sobre todo a las misiones, a la formación de los clérigos y también presentes en muchas parroquias. Y finalmente las Hijas de la Caridad, congregación fundada con la colaboración de Santa Luisa de Marillac. Cuánto bien hacen en la caridad las Hijas de la Caridad, en acogida, en cocinas económicas, en hospitales, en muchas labores en ese sentido. De los 250 participantes a las famosas conferencias de los martes de San Lázaro, salieron recomendados por Vicente 22 obispos. Excelente organizador, muy cauto. Vicente era de afable trato, tenía sentido del humor y edificaba por su piedad profunda y sencilla. Murió en París el 27 de septiembre de 1660. Fue canonizado en 1737. Hasta la promulgación del calendario actual se celebraba la memoria de San Vicente el 19 de julio. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Vicente y de sus hijos e hijas. Yo tengo muchas conocidas y muchas amigas, muchas hermanas de la congregación de las Hijas de la Caridad, y les tengo un especial aprecio y valoración. Me estaba acordando ahora de Sor Rosario, de Sor, que hizo una labor magnífica en Ventanielles, donde estuve de párroco, de coadjutor, el párroco es don Porfirio, don Jesús Porfirio. Después también, no sé, todas las que estaban allí, Sor Mercedes, Sor Paz, Sor Pilar, Sor Emilia, en fin, todas. Y luego, tantas que conozco, como Sor Esperanza, que ha estado en la cocina económica de Oviedo, las que también conozco, Frances, o las del colegio de San José de Gijón y de Oviedo, también las de la Milagrosa, en fin, muchas hijas de la caridad que he tratado, que conozco y que les tengo una valoración muy grande. Sor Nieves también, que es de León. Bueno, pues pido especialmente por ellas. Perdón que me haya detenido tanto en recordar los nombres, pero a veces es importante también que nosotros pongamos nombre y apellidos.
sobre todo esos Rosario que ha muerto recientemente, pues le tengo un cariño y os voy a decir que me encomiendo a ella porque creo que es una santaza de cielo, ¿eh? Y supongo que estará allí bien enchufada, cerquita de San Vicente y Santa Luisa y ayudándonos desde arriba. Gracias, Rosario, por tu maravilloso y cautivador testimonio, ¿eh? Mil besos. Os deseo muy buen domingo, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.